hacienda de Tenango. Finalmente, primero Santa Clara era más productiva, después Tenango quedó unida con la otra hacienda San Ignacio y entonces tuvo una mayor producción. Si juntamos la producción de las tres haciendas, era la que más producía, de alrededor de 25 hacendados que había a mediados del siglo XIX, por los años ya 50 más o menos. Y para que ustedes se den una idea de la extensión de estas haciendas, las tres tenían alrededor de 60.000 hectáreas. ¿Esto qué quiere decir? Que en esa extensión de 60.000 hectáreas estaban incluidos 12 pueblos como del tamaño de Matute. Es como 200 veces lo que es la extensión de Matute. Entonces, no todo era extensión cultivable, tenían de todo, por supuesto pastizales, tenían de todo. Pero bueno, ellos en una parte eran dueños del volcán Popocatépetl, se puede decir. Tenían toda esa franja. Y bueno, ahí los pueblos que vivían pues pagaban a los hacendados por derecho a cultivar ahí y por los pastos, ¿no? Entonces, bueno, eso es para que se dieran ustedes una idea de la extensión de las haciendas y de lo productivo que pudieron llegar a ser. Bueno, esta es una vista más o menos donde se trató de presentar lo que eran las instalaciones de una hacienda. Esto se ve pues muy extenso, porque había que tener un lugar donde se trituraba la caña, había que tener un lugar para las calderas, los caldos, preparar el jugo, había otro proceso para el secado del azúcar, si quieres pasarle. Estos son los campos de caña. Aquí podemos ver la chimenea o el chacuaco y la iglesia. O sea, la iglesia estaba dentro de la hacienda. Y cuando empezaba la labor, sobre todo de la molienda, siempre rezaban y cantaban. En una ocasión tuvieron un administrador que era español, pero no sabemos exactamente de dónde, que llegó a trabajar ahí con ellos y estaba verdaderamente impresionado del fervor con el que los trabajadores empezaban, lo importante que era iniciar la molienda. Y bueno, estos hacendados se distinguieron, digamos, puede ser muy criticable como hacendados su prepotencia tal vez, o su dominio, pero en relación con otros hacendados se distinguieron porque fueron muy humanitarios. Como les digo, bueno, si tenían cajas de ahorro, por ejemplo, para si alguno de ellos se enfermaba o si su mujer estaba por tener un hijo, los ayudaban, al que trabajaba mejor pues les daban un premio. En fin, tenían esas cosas que a veces no todos los hacendados podían tener esas. Bueno, esto más o menos para que vean ustedes aquí los campos de caña son verdaderamente extensiones, pierde uno la vista ahí, ¿no? Pero bueno, cómo cortaban las cañas, sobre todo ya en el tiempo de cuando muere Eusebio García y toma las riendas de las haciendas, su hijo Joaquín sobre todo, se preocupan mucho por modernizar las haciendas. Y entonces importan muchos de los instrumentos para las labores, los importan o los mandan a hacer ahí, siempre analizando cuál funciona mejor, cuál puede ahorrar o hacer más fáciles las labores, en fin, todo eso. Y una de las cosas que se preocuparon mucho, por ejemplo, esto que ven aquí es un acueducto. Toda la construcción era pues el agua fundamental para el procesamiento de la caña y el azúcar. Esta es la chimenea, pero todas estas obras hidráulicas, y además introdujeron un sistema que se llama de vías móviles, que era un ferrocarril más angosto que se quitaba y se ponía, no sé si lo han visto ustedes por ahí, pero entonces eso facilitaba poder transportar la caña de los campos hasta la fábrica para que fuera más rápido y menos pesado. Bueno, estos son unas formas
para elaborar el azúcar. Son unos conos, aquí entraba el azúcar, se ponía aquí a escurrir para que las impurezas, digamos, cayeran y se fuera secando el azúcar. Después de esto, de aquí salían los panes, lo que le llaman los panes de azúcar, que entonces son así como cónicos, ¿no? Y esos los ponían a secar en unos grandes asoleaderos que les llamaban. Y bueno, pues aquí nada más un poquito de toda la elaboración. Ayer que fuimos al Museo del Vino, veíamos pues muchas cosas que pues coinciden y todo. Había muchos arados ahí también y todo eso, que bueno, pues estos procesos coinciden en muchas cosas, ¿no? Y además es que es un trabajo muy duro. Las diferentes clases de azúcar. En las haciendas producían más o menos como unas 5 o 6 diferentes clases, variedades de azúcar, y también hacían algo de aguardiente, aunque eso a veces les causaba un cierto problema porque sabían que el aguardiente era motivo de embriaguez, y entonces, bueno, producían lo necesario. Entonces, bueno, a ver, José María. Pero Eusebio García ya había comprado las haciendas de su cuñado y al poco tiempo muere. Él muere en 1852. Su esposa, como les dije, ya había fallecido en 1839. A doña Ana primero la entierran en una iglesia y después con la tienen que sacar por la desamortización, la sacan igual que a Eusebio García. Bueno, Eusebio García dejó en su testamento pues todo dispuesto para cómo iban a recibir sus hijos la herencia, pero también aparte, el testamento, como les dije, es de 1840 y no hizo otro, pero en 1850 dejó unos encargos por escrito a sus hijos. Igual que doña Ana les dejó unos encargos, sobre todo insistiéndoles en lo piadoso que debían de ser, en que fueran buenos católicos, que no atendieran pues malas ideas, en fin, que trataran bien a la gente. Eusebio también eso les decía a sus hijos, que trataran bien a la gente, que rezaran, que leyeran, que escribieran bien y todo eso. Les voy a leer un pequeño fragmento de los encargos que les dejó Eusebio García a sus hijos. Así les decía en 1850. Desde que Dios por su infinita bondad me hizo padre, me propuse en el cumplimiento de mi deber dar a mis hijos la mejor educación posible, dirigiéndolos por el camino de la virtud para proporcionarles la felicidad en esta vida y en la otra. Hasta hoy me lisonjeo de llamarme padre de 8 que Dios me ha dado, pues han sabido corresponder a mis desvelos y a los de su difunta madre que tanto contribuyó a su educación. Pero deseando después de mis días que sean tan felices y se amen como se aman hoy, les dejaré escritas algunas prevenciones, hijas del mucho cariño que les profeso, y a que se han hecho acreedores a fin de que vivan en buena armonía como hasta aquí, y jamás se vea arder en ellos el fuego de la discordia para la repartición de los bienes que Dios me ha dado y he adquirido con mi trabajo, encargándoles igualmente que no olviden jamás mis consejos, siendo el principal el que trabajen para adelantar y poder gastar, pero siempre sin hacer ostentación de lujo. Esto fue lo que siempre inculcó Eusebio García a sus hijos, y con esos principios actuaron todos. Se distinguieron por eso, por ser unos buenos católicos, eran muy honestos, rectos, como negociantes, como comerciantes, tenían la confianza de todos con los que trataban. Y, por ejemplo, don Joaquín no aceptaba que alguien dudara de él, porque era así, justo en todo. Bueno, y tampoco hacían ostentación de lujo, como les dije. Bueno, también entre las disposiciones que le dejó Eusebio a sus hijos, cómo repartieran las haciendas, las casas y todo, les encargó, así dijo: encargo a mis hijos por el orden de edad, el patronato de la obra pía
de 12,500 pesos que tenía en una hacienda. Estos 12,500 pesos se los había heredado su hermano José, y él decidió con esos 12,500 pesos mantener el culto de la Virgen de Valvanera en su capilla del convento de San Francisco. Y espero que mis hijos lo continuarán con su rédito, que está al 6%. Y en caso de que se cierre esa capilla, que lo den a la casa de niños expósitos de esta capital. Y sus hijos cumplieron esa voluntad, porque continuaron con ese culto a la Virgen de Valvanera, y además a Eusebio lo enterraron en esa capilla. Primero estuvo en esa capilla de la Valvanera, después, como decimos, en la desamortización lo sacaron, y ahora están en una iglesia de San Cosme. Esto es una placa que está pegada en el muro de la iglesia, y ahí están Eusebio y doña Ana, y del otro lado, así en contraesquina, está Joaquín y su esposa Filomena, que también se amaron mucho. Bueno, hasta aquí dejamos a Eusebio, y vamos a seguir nada más un poquito con el que tomó, digamos que las riendas de manera más firme y decidida, que fue Joaquín Garcicas Balseta, el que había quedado como el hijo menor. Aunque era menor, sus hermanos siempre le tuvieron toda la confianza. A él lo dejaron como su albacea, a él lo encargaban que escribiera todas las cartas importantes, que manejara los negocios, que, en fin, todo le encargaron. Y Joaquín, decía él, que las haciendas, el trabajo en las haciendas era lo que les daba de comer y era su obligación. A él lo que le gustaba eran las letras, los libros, y a eso dedicó nada más sus ratos de ocio. Esos ratos de ocio se convirtieron en muchas publicaciones importantes ahora para la historia de México, como decía Edgar, para la historia del libro. Ahora la presencia y los estudiosos volvemos otra vez, y vuelven muchos a los estudios que dejó Joaquín Garcicas Balseta. Él fue académico, estableció una red de corresponsales muy extensa por todo el mundo, pero sobre todo aquí su labor como hacendado fue fundamental para que ese emporio azucarero, que sí llegó a ser ese emporio azucarero, continuara. Modernizó todas las instalaciones, compró muchísima maquinaria, se documentaba, él hablaba francés, inglés, alemán, sabía latín, y bueno, se casó con doña Filomena Pimentel. Doña Filomena, su familia también había tenido haciendas, pero en Aguascalientes. Ella venía de los Pimentel, que ahora que fuimos a los Pimentel seguramente deben de estar por acá, porque luego vino una hermana también por acá, pero bueno, era descendiente del conde de Eras. Bueno, se casa con doña Filomena después de 13 años de un tórrido noviazgo. Don Joaquín, pues ya tenía 27 años, y doña Ana no le llevaba tantos, doña Filomena era 2 o 3 años menor que él. Se casan, ella era Mena y él era el Palomo, así se decían, Palomito de cariño y Mena. Entonces, tienen un primer hijo, pasamos a los hijos, tienen un primer hijo, bueno, este es Joaquín Garcicas Balseta, y como les digo, se distinguió en las letras, y ese es su ex libris. Ahí en latín dice: el ocio sin letras es la muerte, y fue lo que él siempre aplicó. Bueno, Filomena y Joaquín tuvieron 2 hijos, Luis, que nació en 1855, y María, que nació en 1860, fueron los 2 únicos hijos. Bueno, Luis sería el que más tarde tomaría las riendas de las haciendas. Venía un tercer hijo, y en ese tercer parto falleció doña Filomena y el hijo también. Fue un momento muy triste que marcó la vida de Joaquín y de la familia, porque de ahí él se volcó, creemos que todavía más, en los libros y en la disciplina, en las haciendas y todo. Entonces, bueno, tampoco se volvió a casar como don Eusebio, siempre vio por sus hijos. Su hija siempre fue su preocupación, era muy frágil la niña, estuvo un tiempo atendida por su abuela, después se murió su abuela, sus tías
más o menos su familia paterna lo apoyó, su familia también, los hermanos de Joaquín también apoyaron, pero bueno, don Joaquín siempre tuvo la preocupación de su hija. Bueno, el que se hará después responsable de las haciendas va a ser Luis. Luis, bueno, pero antes quiero decirles algo de María. María, Joaquín tuvo una correspondencia muy estrecha con su tío Plácido, con su hermano Plácido, y después con su primo Manuel Hernáez. Y entonces aquí es donde vamos a encontrar otra vez a los Hernáez. Cuando nosotros vimos a José María Hernáez, brincamos de gusto porque dijimos, vamos a dar con los Hernáez. Bueno. Manuel Hernáez era el tío de Anselmín, tío carnal. Ajá. Bueno, entonces, Manuel Hernáez y Joaquín sostenían una correspondencia muy estrecha. ¿Por qué? Bueno, porque además de que habían compartido, pues Joaquín tenía los recuerdos de haber estado en Cádiz con el tío Plácido y todo, y porque además Eusebio había dejado también un dinero, una cantidad muy fuerte aquí para Matute, y una inscripción, bueno, una cantidad de 80 y tantos mil pesos. Entonces, el que se encargaba de ver estos negocios era un tiempo su hermano Plácido. Él se muere en 1861, pero después será Manuel Hernáez el que se haga cargo más o menos de los negocios que tenían acá, y entonces la correspondencia es muy estrecha. Bueno, Manuel Hernáez tenía un sobrino, una sobrina que se llamaba Ana Pedroso. Ella estuvo casada con Guillermo Martínez del Cerro, y uno de sus hijos era Juan Martínez del Cerro. Él ya vivía en Cádiz, ya Cádiz estaba pasando por una situación muy difícil, no encontraba cómodo, y entonces Manuel y Ana Pedroso le piden a Joaquín que reciba a este sobrino Juan en México y lo enseñe a trabajar en las haciendas. Juan llegó a México y sí, medio aprendió, trató de aprender, pero rápidamente se enamoró de María y se casó con ella. Entonces, bueno, Juan se dedicó a los negocios, no precisamente a las haciendas. No le fue muy bien con los negocios, pero bueno, y don Joaquín ahí fue una preocupación más por su hija María. El caso es que don Joaquín muere en 1894 y deja de herederos de las haciendas a sus dos hijos. Los hermanos de Joaquín habían muerto pues con el pasar de los años, y una vez que Eusebio García había dejado en un bloque, digamos, de los puros hijos las haciendas, ellos continuaron también con esa organización, y entonces cada vez que moría alguno, Joaquín sobre todo se encargaba de darle su parte correspondiente, hacían cuentas, cuánto te toca de las haciendas, le daban su parte, pero mantenían las propiedades, nunca las vendieron, siempre conservaron esas tres haciendas azucareras. La que fraccionaron de alguna manera fue la otra, que no era azucarera, era la cerealera y estaba en otro estado. Pero bueno, entonces fueron muriendo los hermanos de Joaquín, y el único que quedó como heredero de las haciendas fue él, y él heredó las haciendas a su hijo y a María. Ellos llegaron a un acuerdo, más o menos, y entonces el último heredero de las haciendas fue Luis García Pimentel. Él tuvo varios hijos, 8 hijos, bueno, tuvo como 8 o 9 hijos, y sobrevivieron 6 hijos, nada más. De esos varios hijos, una hija llamada Rafaela tuvo a su vez sus otros hijos, entre ellos Ignacio Bernal. O sea, él es nieto de Luis García Pimentel y bisnieto de Joaquín García y tataranieto de Eusebio, ¿no? Entonces, bueno, Ignacio Bernal tiene 4 hijos. Carlos, que está aquí, que se los presentamos porque él muy gustoso estaría también aquí y les manda a todos muchos saludos. Y además, si no fuera por Carlos, creo que tampoco estaríamos nosotros aquí. ¿Por qué? Bueno, porque
al paso de los años, todo lo que había conjuntado Joaquín de sus libros, de sus manuscritos y todo, no todos sus descendientes tuvieron el mismo empeño de continuar los estudios o de guardarlos, o eran tantos, se fueron repartiendo como sucede con todas las herencias. Uno guardó unas cartas, unos cuadros, otro la pistola, en fin, así todo. Las cartas de Joaquín, que había recibido de más de 400 corresponsales que tuvo a lo largo de 40 años más o menos, las guardó una de las hijas de Luis. No le llamaron la atención, no tenían para ella mucho interés, estaba a punto de tirarlas. Pero Ignacio Bernal, que tenía vena y él fue un antropólogo muy destacado, se interesó por esos documentos y los rescató de la basura. Entonces los empezó más o menos a guardar y a organizar. Y gracias a eso, después cuando muere Ignacio Bernal, sus hijos venden su biblioteca al Tecnológico de Monterrey y ahí se conservan esas, que son 6,000 cartas, que afortunadamente encontramos y hemos estado trabajando Edgar y yo por algunos años, y es lo que nos ha llevado a tratar de entender y a estudiar más profundamente a Joaquín García-Balseta en un principio como bibliógrafo, como historiador, pero también a buscar pues sus raíces, su formación, de dónde le viene, cómo fue que él llegó a sus estudios, cómo fue su actuación, cómo se relacionó con todo su medio, de dónde, y entonces llegamos a Eusebio García, sí, y a todos, y llegamos aquí a Matute, y bueno, todo fue porque además Carlos tiene otros documentos que nos ha prestado, son personas muy generosas y que han estado preocupadas por rescatar eso, porque es parte de su historia, y rescatar sus recuerdos y todo. Entonces nos hemos encontrado con una colaboración muy bonita de todos, porque Carlos nos pregunta cómo va en esto, y le hacemos miles de preguntas. Oye, Carlos, ¿y te acuerdas tú de tu abuela o qué sabes de esto? Espérate, les voy a pedir a mi primo tal tiene una foto y ya se las voy a prestar, y mi otro primo tiene algo, y así, su otro primo tiene esta hacienda de Tenango, que ahora es un lugar turístico que se alquila para bodas o cosas así. Conservan todavía unas habitaciones más o menos, bueno, están amuebladas, han conservado algunos muebles de la época y todo, y Carlos nos llevó a las haciendas. Pablo, que ahora es el dueño, pues nos invitó muy amablemente, y esta es una última vista de lo que podía ver Eusebio en las haciendas, de aquí al fondo, al infinito, esas 60,000 hectáreas de las que fue dueño, de las que trabajó y de las que siempre les inculcó a sus hijos que trabajaran, que fueran buenas personas, y les insistió mucho con una frase también. Les dijo: el dinero no es para tirar, pero se debe gastar cuando las circunstancias los exigen, combinando la economía con la generosidad. Y a ustedes les agradecemos su generosidad por tenernos esta paciencia y escucharnos. Bien, un momentito, enseguida terminamos. Pues ya hemos oído una exposición estupenda, con una cantidad de datos enormes, como veis, como vemos. Este paisano nuestro tan olvidado, qué reguero y qué huella tan tremenda ha dejado y deja todavía, porque la última persona vive, y otros muchos primos que tienen todavía en México. En España hemos descubierto a otros descendientes suyos, y nos alegra enormemente que haya alguien de fuera que siga estimulándonos. Ya que no lo hemos hecho nosotros, esperemos que con ese estímulo de fuera continuemos preservando la memoria de este personaje. En fin, muchas gracias por vuestra exposición, y nosotros, para que os llevéis un recuerdo nuestro, vamos a
corresponder vuestro conocimiento con sentimiento, para que no os olvidéis de Matute. Os vamos a corresponder con afecto y con cariño, esos valores que son los que más profundamente se guardan, y lo vamos a hacer, pues el aplauso que os hemos dado, los saludos, pero eso es efímero, las palabras de cariño, lo que queda escrito, eso ya permanece para siempre, y además si se escribe bellamente, artísticamente, pues todavía se recuerda con mayor interés. Por eso el regalo que os vamos a hacer, el obsequio, es de un poeta de Matute. Más que de un poeta, tengo que decir del poeta de Matute, que tenemos uno que lo reconocemos como tal. Habéis visto su monumento a la entrada, por supuesto que lo acogemos con mucho agrado a Esteban Manuel de Villegas, pero realmente Esteban Manuel de Villegas, solo de él podemos presumir que nació aquí, pero no escribió nada de Matute. El auténtico poeta de Matute que nació, que creció y que canta a Matute es Luis Hernáez Tobías. Él nos ha encargado que os entreguemos estos dos libros suyos de poesía, uno que recoge poesías no solo de Matute, sino de la comarca, el romancero riojano, escrito en su juventud, con un estilo y un arte muy fresco, muy musical, y el otro que escribió en los últimos años con sus vivencias de infancia y de juventud, que tituló Carta histórica lírica a Jacinto Clemente, que por cierto está ahí presente, uno de sus amigos y quintos. Estos dos regalos sirvan en su nombre, os lo hacemos nosotros, para que llevéis siempre a Matute en vuestro corazón. Bien, pues vale. Gracias, José Manuel. Transmitiremos a Luis. Muchísimas gracias. Hemos terminado. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Ah, bueno, no, si queréis preguntar.